Dentro de ese árbol de la visión estratégica del riesgo, tenemos una primera zona, una primera rama, si estamos hablando de un árbol, que podríamos llamar la zona naranja o la zona de incertidumbres. Y dentro de esa zona de incertidumbres, pues hay un primer elemento que son las amenazas. Es bien importante identificar las amenazas. Esas amenazas, pues básicamente se refiere al ambiente en el que se está desarrollando el negocio. Y entonces tiene que ver o con el ADN de la empresa. Por ejemplo, empresas de seguridad, empresas de vigilancia, su ADN es el riesgo público de terceros. Ellos ofrecen servicios de seguridad y servicios de vigilancia a terceros quienes identifican situaciones y factores de riesgo público y de que de alguna manera contratan la empresa de seguridad para transferir el riesgo. En términos reales, ese vigilante que está en un puesto de trabajo está asumiendo su riesgo natural por el tipo de actividad que está desarrollando, por el arma que está utilizando, por las herramientas que utiliza, por el tipo de negocio para el que está trabajando, y tiene un riesgo adicional que proviene de la empresa usuaria del servicio, que está potencializando su riesgo natural y está aumentando, está sumando los riesgos que vienen de ese usuario o de esa empresa o de las personas que están dentro de esas instalaciones. A veces las empresas de seguridad no conocen sobre algunos riesgos internos de las empresas. A veces los directivos de las empresas tienen algunos riesgos adicionales cuyos factores de riesgo no conoce la empresa que está desarrollando el servicio, y en la relación comercial pues es simplemente aquella concepto básico de que vamos a prestarle un servicio de vigilancia, pero no conocen una cantidad de riesgos que pueden estar detrás porque no han hecho estudios concienzudos sobre la seguridad de las instalaciones y las personas, y terminan en una incertidumbre llevándose una cantidad de sorpresas mañana cuando ese vigilante o ese equipo de seguridad estén asumiendo una cantidad de riesgos que no conocían. Hay empresas cuyo ADN, por ejemplo, son los valores, y entonces el transporte de valores, por ejemplo, o cuyo ADN tiene que ver con productos populares, o cuyo ADN tiene que ver con el sector del petróleo, o cuyo ADN tiene que ver con algunas situaciones de transporte, carga crítica, etcétera, o productos o elementos que tienen cierto riesgo. Me refiero, por ejemplo, a pegantes y adhesivos que utilizan elementos químicos que de alguna manera son sensibles y que de alguna manera son críticos en términos de situaciones o de factores de riesgo público. También con las amenazas tiene que ver, o se generan amenazas por el nivel de competitividad de las empresas. Aquello del espionaje industrial y aquello de una cantidad de conductas y comportamientos que se dan dentro de ese ambiente competitivo de las empresas terminan generando algún tipo de amenaza que de alguna manera se traduce en conductas, factores o situaciones que generan factores de riesgo público. También tiene que ver con el entorno sociopolítico, y en eso sí que la amenaza tiene una dinámica muy variable, dependiendo de cuando hay conflictos sociales, eso genera mayor o menor nivel de amenaza, y eso genera una cantidad de factores de riesgo que es bien importante considerar. Por eso es curioso encontrar empresas a quienes se les ha hecho un estudio de seguridad o quienes se les ha hecho estudios de riesgos, y resulta que ese estudio de riesgos se hizo hace 5, hace 10, hace 20 años, en donde las condiciones o el entorno sociopolítico tenía un comportamiento, una dinámica diferente, y que hoy por hoy usted se pone a revisar y eso no pasa de ser un plan, un programa, un proyecto, un estudio que nada más está en el papel, pero que no está siendo aplicado, que no está siendo tenido en cuenta, sino simplemente para cumplir un plan que hay que tener ahí escrito, un estudio que hay que tener escrito para cumplir, pero que ese no está siendo tenido en cuenta. También hay amenazas que se generan por el tipo de mercado. Por ejemplo, hoy por hoy, productos, por ejemplo, populares, hay algunos que no tienen la facilidad por aquello de lo que ocurre en algunas áreas contaminadas de delincuencia, en la que las empresas no tienen acceso a determinadas comunas o a determinados barrios o a determinados lugares geográficos porque hay presión delincuencial,
por vacunas y una cantidad de cosas. Eso genera factores de riesgo que afectan la prevención del riesgo público. Para, por supuesto, trabajadores de calle, vendedores, cobradores, a veces hasta visitadores técnicos. Me refiero, por ejemplo, cuando la delincuencia ha derribado torres de energía o instalaciones y después el acceso para reparar implica una cantidad de problemas para el acceso a personal técnico para reparar ese tipo de instalaciones. Por el entorno físico, pues tiene que ver también con áreas, insisto, de contaminación delincuencial, en donde el desarrollar procesos productivos en ese entorno físico es bien complicado y se generan una cantidad de compromisos y se generan una cantidad de situaciones y una cantidad de riesgos que afectan la salud laboral de los trabajadores, de los colaboradores y que tienen que ver básicamente con factores de riesgo provenientes del riesgo público. Estas amenazas generan una cantidad de riesgos por dos razones. Una, por desconocimiento de la amenaza. Y dos, por indiferencia. Por desconocimiento, porque no hay un equipo de trabajo que de alguna manera esté desarrollando procesos o desarrollando estudios para poder identificar exactamente qué tipo de amenazas tiene. Y habiendo sido reconocidas, viene la indiferencia a veces del equipo gerencial por aquello de que esto es posible que no ocurra, hombre, no nos desgastemos con esto, o sea, y se genera cierta indiferencia. Y esa indiferencia es muy grave. ¿Por qué? Porque usted, por supuesto que los costos del estudio, por supuesto que los costos de prevención, por supuesto que los costos de identificación, por supuesto que los costos de análisis, por supuesto que los costos que impliquen lo que podamos hacer en prevención son muchísimo menores que una situación de sorpresa, porque, insisto, mantener en incertidumbre es un problema serio en términos de salud laboral para el tratamiento de los riesgos que tienen que ver con factores de riesgo público.